Pero la pregunta para adelante es, ¿qué política cambiaria quiere Bessent? Entonces, todos toman como un dato que quiere que siga todo como está hasta el 26 de octubre, porque lo dijo, las bandas cambiarias son adecuadas, entonces está claro que quieren ir con el dólar totalmente domado hasta el 26 de octubre y después vamos a discutir qué política cambiaria quiere después del 26 de octubre, ¿no? Si Caputo de alguna manera lo convenció de que lo mejor es seguir en esta situación con bandas cambiarias, o si hay posibilidad de alguna flotación después del 26 de octubre. Pero claramente el secretario del Tesoro de los Estados Unidos tiene la credibilidad que no tienen los asesores de política local, y eso te permite, si se quiere, en el corto plazo, cualquier opción. Después vamos a discutir, respecto a la política cambiaria, después del 26 de octubre, cómo juega la economía real. Digamos, porque Bessent puede ponerte el dólar donde quiera, absolutamente donde quiera. Lo que no puede es poner en marcha la economía si vos estás haciendo una opción de política cambiaria que está desalineada con la productividad de esta economía o con los impuestos de esta economía o con el costo laboral de esta economía, con la competitividad sistémica, etcétera, etcétera. Es decir, si estás recalibrando mal la política cambiaria, digamos, eso va a impactar sobre la economía real. Ahora, sobre los nuevos equilibrios del mercado cambiario, bueno, eso sí lo puede definir y lo está definiendo el secretario del Tesoro. Martín, contá un poquito, bueno, qué está pasando hoy, porque es muy impresionante, digamos. En base a eso, hoy estamos en una dinámica completamente distinta a la dinámica que estábamos hasta el jueves a las 11 de la mañana, antes que se conociera que directamente se hacía cargo de la política cambiaria el Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, hoy continúa la suba de activos argentinos, continúa la caída del dólar que empezó la semana pasada y el jueves, que fue el último día hábil. La noticia de que el Tesoro había intervenido, yo creo que no es casual en los horarios en los que salió y empezó todo el movimiento alcista de los activos argentinos y caída del dólar, ¿no? Porque la intervención del dólar la semana pasada se conoció, Santander lo dijo a las 2 de la tarde, cuando quedaba una hora de rueda cambiaria. Entonces, la última hora de caída del dólar oficial, que terminó en fuerte baja la vez pasada y que continúa en fuerte baja hoy, cotizando a 1.345. El mayorista. Sí, así es. La última hora de la rueda del jueves ya era con el dato sabido de que el Tesoro había vendido. Claro. Y el tuit de Bessent, donde confirma que el Tesoro había vendido, se publica una hora antes del cierre del mercado completo a las 5. Se publica a las 4. O sea, tanto la información de la intervención del Tesoro como el tuit de Bessent salen una hora antes del cierre del mercado cambiario y una hora antes del cierre del mercado financiero en su totalidad, con lo cual tuvimos acciones subiendo, como por ejemplo el Grupo Superville, 27% con esa información publicada con la rueda abierta. Y hoy, por ejemplo, esa acción, como para poner un parámetro, está subiendo otro 12% más. O sea que el efecto sobre los activos argentinos es muy contundente. Tenemos varias acciones subiendo más de un 10%, el Merval subiendo en general. Pero tengamos en cuenta que hoy es feriado en Estados Unidos, pero las acciones operan. Lo que no opera hoy en Estados Unidos son los bonos, que es muy importante. O sea, en general en el mundo se maneja más volumen de bonos que de acciones. Así que es una rueda semi-feriado a nivel internacional. Pero bueno, tenemos las acciones argentinas volando, los bonos argentinos subiendo en el mercado local nada más porque en el exterior no cotizan. El dólar cayendo, como te digo, el mayorista a 1.345. El dólar financiero también cae en torno a un 5%. Tenemos el dólar MEP cotizando en 1.414, con el dólar mayorista a 1.435. Bueno, hay algunos desarbitrajes y algunas cuestiones porque, por ejemplo, el dólar mayorista que cotiza hoy no es el más operado, no es el de... Perdón, ¿el mayorista cuánto dijiste? El mayorista está a 1.420. No, perdón, 1.345. Ah, 1.345. El minorista, 1.370. Así es, 1.370 para la compra en bancos.
Está bien. Pero Y tengamos el en contado cuenta con que, liqui, 1420, 1425 más o menos. sí, sí, tengamos 100 mangos menos que el jueves pasado. Eh, Tengamos en cuenta que la rueda de dólar mayorista que se opera siempre, hoy no, que es la de liquidación en el contado inmediato, esa hoy no opera porque es feriado afuera, entonces opera la rueda de liquidación en T+1, que siempre mueve mucho menos volumen. Así que es un día raro. También, por ejemplo, contado con liquidación, no hay que prestarle mucha atención hoy porque como no hay liquidación afuera tampoco, y el contado con liquidación depende de la liquidación en el exterior justamente, no hay liquidación en el exterior, entonces hoy el precio del contado con liquidación no hay que tomarlo como real. Mañana lo vamos a ver, pero mañana tenemos la cumbre de pelucas en la Casa Blanca, o sea que también va a ser un día especial. Claro. Y a ver si hay anuncios de algo que no sepamos. A ver, para ponerlo en perspectiva, Martín, es interesante lo que decís de la intervención, porque hay distintas versiones, ¿no? De con cuánto intervino el jueves el Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Hay algunos que dicen 100 millones, otros dicen más, otros ven una planilla del balance del Tesoro con el Fondo de Estabilización y dicen 24 millones de dólares. Uno tiene la impresión de que cuando el jueves, cuando envió la señal el Santander de que estaba operando, vendiendo dólares en el mercado local por cuenta y orden del Tesoro de los Estados Unidos, aparecieron vendedores por todos lados, ¿no? Aparecieron vendedores en el mercado local. Porque, ¿quién va a pensar que importa cuánto vende en el mercado local, por lo menos ahora, en el corto plazo, el Tesoro de los Estados Unidos? Si tenés la señal de que está vendiendo el Tesoro de los Estados Unidos, que fue reforzado después por el tuit de Besen diciendo que el dólar estaba caro y que iba a bajar, ¿no? Porque dijo que había comprado pesos baratos y que su especialidad era comprar barato y vender caro, es decir, que había comprado pesos baratos y que se suponía que en algún momento los iba a vender caro. Eso estaba diciendo que el dólar estaba caro, que iba a bajar y que él iba a recomprar eventualmente los dólares cuando estuvieran más baratos, ¿no? Sí. Un poquito, ese es el planteo y que con eso iba. Entonces, ante eso, insisto, la Argentina, por primera vez en la historia, ¿viste? Cuando dijimos, probamos con todo y no funcionó. Bueno, esto solo lo había imaginado Dorbush en el año 2002. La idea, che, ya está, denle directamente el manejo. Él hablaba de un comité de expertos extranjeros y demás de la economía argentina. Acá es, denle el manejo de la política cambiaria. No sé si lo tenía en el set el propio equipo económico. Hay algunas versiones el fin de semana de que fue el propio Besen que dijeron, déjenme, córranse que me meto yo y lo estabilizamos de esta manera. Es muy fuerte, porque probaste con todo. Fuiste a un programa económico que estaba totalmente descarrilado en su política cambiaria, donde el dólar había subido más de 30% y ya en el último tramo vos habías generado una super oferta de dólares que te la habían fumado en una semana. Una semana, ¿qué significa? Ingresaron 6.000 millones de dólares. Todo por el canal oficial, porque ya no hay dólar blend. 6.000 millones de dólares de las cerealeras, de los cuales 4.000 millones fueron demanda privada y 2.000 millones se lo compró el Tesoro. Y el Tesoro a la semana siguiente tuvo que vender todos los 2.000 millones. Y aún así el jueves estaba con el dólar mayorista marcado en 1.470 a centavos de la banda superior. Obviamente el próximo paso era que tenía que volver el Banco Central a vender. Y es un poco lo que contaste vos, Martín, ¿no? Apareció el Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Vendiendo en cuánto, en 1.430, y ahí aparecieron vendedores, ¿no? Y me imagino que es lo que está ocurriendo en el día de hoy, Martín. No sé qué estás viendo hoy, qué es lo que se ve, pero bueno, si el dólar va para abajo, es que hay más oferta que demanda, ¿no? Y eso marcó, bueno, un derrumbe
respecto a la cotización. Estamos hablando de que más de 100 pesos la caída del mayorista. Entonces, en el corto plazo no está clarísimo. Ya está. La política cambiaria la hace el Tesoro de los Estados Unidos y del Tesoro de los Estados Unidos depende si quieren dejar caer el dólar a este valor, si quieren dejar caerlo más, lo que fuera. ¿No? Si va a empezar a comprar en algún momento el Tesoro nuevamente lo que vendió. Tenés ahí al Tesoro de los Estados Unidos. Parece que ya está comprando el Tesoro argentino, Maxi. Claro. Me dicen algunos operadores, pero Claro. todavía no está confirmado, parece, ¿no? Por los movimientos. Y sería lo lógico, sería lo sensato, porque tampoco es chocar con el mismo muro dos veces, ¿no? Entonces, lo sensato es, bueno, con este ayudín extraordinario, que el que sostenga ahora un poco el dólar y recupere parte de lo que perdió la semana anterior, sea el Tesoro argentino, ¿no? Comprando dólares y poniéndole, si se quiere, algún piso. Ahora, lo que quiero expresar es que acá entra algo totalmente distinto en el juego del mercado cambiario. Y eso le permite al gobierno, sin ninguna dificultad, llegar a la elección del 26 de octubre, en lo cambiario, ¿no? Esto es, probaste todo, fracasaste en todo, tuviste los 20.000 millones del FMI, no alcanzó, no compraste, sos el único gobierno o el único banco central en más de 20 años que en el segundo trimestre del año, que es el trimestre donde tenés que comprar dólares para acumular de las reservas, no los compraste. Te empecinaste en que no era necesario acumular dólares emitiendo pesos. Esto lo refrendaba el otro día Martín Regrado. Dice, bueno, es por primera vez en la historia, en el segundo trimestre del año, el Banco Central compra 0 pesos. Pese a lo que decía el FMI, pese a todo. Decías que había pocos pesos, no se podía correr al dólar. Te comiste una corrida cambiaria enorme. Antes de la elección del 7 de septiembre y después de la elección, hiciste un plan de emergencia donde le pusiste al mercado cambiario el mayor ingreso de dólares en septiembre de las últimas 2 décadas, solo igualado con el dólar soja y precio récord de 2022 de masa. Y aún así, te quedaste sin un solo dólar el jueves pasado. Bueno, hiciste lo que dijo Dorbush, entréguenle la llave a alguien de afuera. Y alguien de afuera no es cualquiera, es el Tesoro de los Estados Unidos, que dijo, voy a vender dólares en el mercado cambiario argentino, voy a hacer lo que sea. Caputo anoche diciendo que además no es solamente vender en el mercado cambiario, sino en el dólar, no solo en el spot, sino en el futuro, en los dólares financieros. Y bueno, estabilizaste completamente la situación, porque claramente si Estados Unidos te maneja la política cambiaria, no hay duda respecto a eso. La duda que se abre, y en todo caso la discutimos ahora en un ratito, es para el después del 26 de octubre, ¿qué régimen cambiario quiere el Tesoro de los Estados Unidos? Ya se sabe qué régimen cambiario quiere el FMI. ¿No? Un régimen cambiario donde vos vas a un esquema de acumulación de reservas acelerado, probablemente con una flotación sucia o con una ampliación muy grande de las bandas, ¿no? Cambiarias que te permitan flotar, si va a aparecer el Banco Central y el Tesoro comprando, flotar hacia arriba. La pregunta es, ¿qué régimen cambiario quiere Bessent? El nuevo, si se quiere, ¿cómo ponerlo para ser cuidadoso con las palabras? El nuevo decisor. No, yo creo, pero Maxi, las bandas no las inventó Bessent. Yo creo que lo que hace es garantizarle que las puedan seguir cumpliendo. No, pero por eso ahora no te estoy hablando. De acá al 26 del 26 de octubre, Bessent dijo, seguimos así y córranse, yo intervengo acá adentro para sostener este esquema. ¿No? No, lo que estoy discutiendo es después del 26 de octubre. Es el que decide, es el que dijo, bueno, vamos a vender el mercado cambiario local,
vamos a intervenir en futuro si es necesario, vamos a estabilizar esto. Para Bessent, y aparte dio la declaración clave, ¿no? Rumbo al 26 de octubre, el dólar está caro en Argentina, ¿no? El peso está subvalorado, es decir, casi como un... ¿Cuántas veces dijo Caputo eso? Ya no le creía a nadie nada a Caputo. Lo dice el secretario de Estados Unidos y además no solamente lo dice, sino que pone los dólares, se derrumba el dólar. ¿Se entiende? Caputo dijo, yo voy a vender hasta el último dólar. Al día siguiente le vendió casi 700 millones de dólares y fue el inicio de la crisis post derrota electoral del 7 de septiembre. Si no le creían nada, cero reputación. Lo dice el secretario del Tesoro, bueno, algunos dudan. Pone la plata el secretario del Tesoro, aunque sean 20 millones de dólares, aunque sean 30 millones de dólares, y dice el dólar está caro, se derrumba. Anoche, Caputo, es muy fuerte lo que dice. Dice, sí, a partir de mañana está en cero, estaba en cero el Tesoro. El jueves se quedó con cero. Tenía 2.500 millones de dólares de depósitos el Tesoro hace 15 días. El jueves terminó casi cero. Casi cero. Vamos a ver cuánto compra en el día de hoy. O sea, Caputo no podía decir absolutamente más nada. ¿Qué es lo que dice anoche? Dice que el Tesoro va a salir a vender si es necesario dólares, a comprar pesos, pero además intervenir en todos los mercados. Mirá. Ya lo dijo de vuelta el secretario de... Van a seguir comprando mañana, pasado. En su tuit. Todas las herramientas están arriba de la mesa. Todas. O sea, ellos están dispuestos a seguir, por supuesto, a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también en el dólar financiero, también en el dólar futuro, también bonos. O sea, están dispuestos a hacer... O sea, tenemos al Tesoro de los Estados Unidos interviniendo en el mercado. Por eso te dije antes, lo importante es un whatever it takes para Argentina. ¿Cómo eso va a perjudicar al país? De ninguna manera. Todo eso es a favor de los argentinos. ¿Eso qué hace? Reduce las tasas de interés, genera más crédito, hace que las empresas privadas tengan mayor acceso al crédito y a menores tasas. Todo esto es en favor de los argentinos. Bueno, no, es muy fuerte porque no es un tuit de Bessent como la vez pasada. Dice, ellos están dispuestos a todo. Cuando dice comprar pesos, dice a vender dólares. En el spot, en el futuro, en el financiero. Cuando dice está dispuesto a comprar pesos en el spot, en el futuro, en el financiero, está diciendo está dispuesto a vender dólares. A operar en bonos. Es decir, pero no es solamente el tuit, sino que está la muestra. Aunque hayan sido $1 el jueves, esa señal, ¿no? Y es muy plausible que hayan sido nada más que 24 millones de dólares, porque es una señal potentísima. Es la señal de que la política cambiaria, fíjate que dice, ellos están dispuestos, no es que ya lo corre directamente al Tesoro argentino, al Banco Central argentino. Estamos hablando de una señal que no se había visto nunca. Entonces, esa señal es la que genera, es un poco lo que decíamos este fin de semana, es decir, vamos a ver dónde salen a comprar ahora dólares, para ponerle un piso. Porque si no, la señal es, obviamente, estoy hablando siempre en el corto plazo, porque después del 26 de octubre juega otra cosa, juega la elección por un lado, y empieza a jugar cuál va a ser tu definición de política económica para que la economía argentina funcione. No sé si está eso, Martín. Si querés, después vemos un poquito las discusiones que hay en algunos bancos de inversión o lo que fuera. Si la señal en el corto plazo del Tesoro de los Estados Unidos es vamos derechito con el dólar a 1.200, bueno, obviamente que va a haber un boom que lo quiera, cómo cierran el déficit de cuenta corriente, cómo consiguen financiamiento, lo que sea, va a haber un boom de todavía mayor de turismo al exterior, de importaciones más baratas. Entonces, después empieza a jugar cómo funciona la economía argentina, que eso es lo que no puede modificar el Tesoro de los Estados Unidos. Por eso esto te da una oportunidad enorme, enorme, para recalibrar toda la política oficial. La política propiamente dicha y la política económica.
hay una especie de impresión generalizada de que vos tenés un problema en la calibración de tu política cambiaria. ¿Por qué tenés un problema? Porque hasta que apareció el Tesoro de los Estados Unidos, tenías más demanda que oferta de dólares. Simplemente una cuestión de mercado. Es decir, el Banco Central no compraba dólares, el Tesoro no compraba dólares, tenía vencimiento de deuda importante por delante, la idea de que algo tenías que comprar, o para acercarte a la meta con el fondo, o para dar una señal a los mercados internacionales de que la Argentina también busca sus propios dólares, no para pagar, sino eventualmente ante un shock externo, lo que fuera. Pero aún así, con esos dos grandes jugadores fuera del mercado, había más demanda que oferta. Una visión podía ser, bueno, es la típica dolarización electoral de los argentinos, el riesgo Cuca, lo que fuera. Pero como eso empezó mucho antes de que se manifestara el riesgo Cuca, la impresión es que estaba descalibrada la política cambiaria, ¿no? Y que había que recalibrarla en algún momento. Obviamente, entra a jugar el Tesoro de los Estados Unidos y eso se corre. Se corre de eje, porque con el Tesoro de Estados Unidos jugando, vos podés tener el dólar a 1.300, a 1.400 o lo podés tener a 1.000. Pero a 1.000 vas a tener mucha más demanda de dólares también. Va a aparecer demanda de dólares. ¿No? Por ahí, demanda de dólares con las tarjetas en el exterior, para los pagos, para lo que fuera. Entonces, y sobre todo, más allá de si aparece o no demanda de dólares, la pregunta es si la Argentina, con un dólar a este nivel o más bajo, puede funcionar. Si es competitivo o no. Lo que está demostrando hasta ahora el libre juego de la oferta de mercado, de la oferta y demanda en el mercado, es que la economía argentina no podía funcionar. Hasta que apareció un Estado, hasta que apareció un garante final, el Tesoro de los Estados Unidos. Pero no solamente no podía funcionar porque tenías un desequilibrio en el mercado cambiario, muy evidente, sino no podía funcionar porque hay un problema de tener la economía parada hace 5 meses, con tasas de interés muy elevadas, y aún así tenías un desequilibrio de oferta y demanda en el mercado cambiario. ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero decir, va a ser muy interesante ver cuál es la política cambiaria que quiere aplicar Bessent después del 26 de octubre. Digo quiero aplicar Bessent porque si el gobierno quiere aplicar una política cambiaria, me imagino que dependerá de qué capacidad tengan de convencerlo a Bessent de que es la correcta, porque el que decide es Bessent. Era Bessent el que decidía en el Fondo Monetario y el que te destrabó el rescate de abril. Es Bessent el que te corrió a toda la línea del Fondo Monetario y aceptó que la Argentina no cumpliera con el acuerdo y le faltaran 5.000 millones de dólares en las reservas y aún así te aprobaran la continuidad del acuerdo. Entonces es Bessent el que te va a salvar la próxima revisión, que recién la pasaron para el año que viene. Pero la pregunta es cuál es la política cambiaria que va a aceptar el Tesoro de los Estados Unidos. Me parece que hay una esperanza en el mercado de que así como Estados Unidos le envía una señal muy clara al gobierno de que debe recalibrar la política, es decir, que ya no va más con gritar, hacer pogo, insultar a todo el mundo, sino que debe enviar una señal de gobernabilidad acercándose a sus eventuales aliados naturales, a Macri, a los gobernadores no kirchneristas, y el presidente creo que está haciendo los deberes respecto a eso, y eso obviamente es una muy buena señal para los mercados también. La pregunta es si efectivamente Bessent viene con la idea esta que tiene el fondo de que después de las elecciones van a tener que ir a otra política cambiaria, ampliando el techo de la banda, flotando más libremente, acumulando reservas, o si el gobierno lo convenció a Bessent
de que no. De que vos podés seguir con una banda cambiaria que van el techo al 1% mensual cuando tenés 2% de inflación, es decir, al doble. Y que la Argentina, porque en el futuro va a tener muchísimos dólares por las inversiones que van a llegar en los próximos años, o porque en el futuro va a poder, no sé, 2027, 2028, bajar agresivamente impuestos, o va a poder hacer una reforma laboral u otras cosas, está bien con el actual esquema cambiario. Ahora, si eso ocurre, bueno, tiene que estar permanentemente el Tesoro de los Estados Unidos detrás, garantizando la estabilidad del mercado cambiario. Lo que me parece es que si te equivocás en la calibración de la política cambiaria, bueno, Bessent lo que no te puede asegurar es que la economía despegue, ¿no? Es decir, si vos no le das $1 para que, qué sé yo, respiren las economías regionales o para que pueda competir frente a China sectores de la industria, incluida la industria automotriz, o incluso el campo, salvo que vayas a cero de retención. Si vas a cero de retención es otra cosa. Pero me parece que es una discusión muy interesante la que se viene para después del 26 de octubre. De acá al 26 de octubre, con lo que hizo Bessent y lo que dijo, ya está definido el partido. Claramente, acá hay una oportunidad enorme. Te rescatan en lo político y te rescatan en lo económico. Entonces es una oportunidad enorme para hacer algo distinto en lo político y en lo económico, ¿no? Y una cosa muy importante que dijo ayer Caputo es esto, lo que veníamos diciendo. ¿Viste cuando decíamos no se hacen los influencers del oficialismo cuando hablan de que iban a una dolarización? La semana pasada lo dijeron. ¿Te acordás? No quiero hacer nombres, personalizar, pero decían que Argentina estaba en proceso de ir a una dolarización. Y nosotros decíamos, che, muchachos, ¿ustedes quieren ayudarlo al gobierno o quieren hundirlo? Un gobierno que tiene que estabilizar el mercado cambiario, lo peor que podés tirar es la versión de que vamos a dolarizar, porque va a ser un dólar mucho más alto. ¿Te acordás? Que dijimos. Entonces, bueno, Caputo empezó por normalizar la situación al decir está descartada la dolarización. No tiene sentido eso, mirá. ¿Está descartada? Sí, está descartada. A ver, yo no estoy en contra de la dolarización, nunca lo... ¿Está descartada? Sí, está descartada. A ver, yo no estoy en contra de la dolarización, nunca lo Conceptualmente estuve. no está. Conceptualmente nunca lo estuve, el presidente tampoco. ¿De qué se trata la dolarización? Ese es un debate súper interesante, Luis, porque en el fondo, ¿qué es lo que se busca? Bueno, ¿cuál es el mecanismo monetario cambiario que le va a permitir a Argentina complementar con el equilibrio fiscal de manera de crecer lo más fuertemente posible, lo más pronto posible? ¿Por qué de vuelta? Porque si crecemos, recaudamos más y podemos bajar más rápidamente impuestos. Y podemos hacer entonces que la economía está bien. Y entonces las empresas pueden ser más competitivas y pueden pagar mejores salarios porque ahora les cobramos menos impuestos. Como que le estamos devolviendo plata al sector privado. Ahora bien, ¿la dolarización puede ser una alternativa que favorezca esto? Sí, puede ser, es absolutamente opinable. Ahora, tenés que tener los dólares suficientes. Y ahí también hay un debate. Uno dice, bueno, tenés que tener los dólares para cubrir la base monetaria. Otros dicen, bueno, para cubrir la base monetaria amplia. Otros dicen, bueno, para cubrir el M3. ¿Y usted qué dice? Otros dicen, para cubrir la base... El M3 son todos los depósitos. Ahora, otros pueden pensar la base amplia más la deuda en pesos. O sea, hay muchas maneras de dolarizar. Nosotros creemos que en este momento no tenemos los dólares suficientes para asegurar una dolarización exitosa. ¿Y Estados Unidos Pero no es que estemos en contra conceptualmente, no. ¿Y Estados Unidos quiere dolarizar o le gustaría? Bueno, ahí no sé cuál es la respuesta, pero está claro que no... Bueno, está bien, está descartada, ¿no? No tenemos los dólares suficientes, está bien, porque estaban en esa cosa medio ridícula, ¿no? De estar hablando de dolarización en este contexto. Y está claro que Estados Unidos no pone los dólares para dolarizar, ¿no? YPF y ENI, la inversión más grande de la historia argentina. Cuando usted acumula capital, aumenta la productividad y aumentan los salarios. Es más, le voy a decir algo, con todo lo que estamos teniendo en materia de, ya sea minería lo que tiene que ver con el cobre, que podríamos exportar
Chile exporta 50.000 millones de dólares, nosotros 4.000, miren. Todo lo que tenemos. Tenemos para multiplicar por 12 veces y media. Los descubrimientos de oro, el litio, lo que tiene que ver con tierras raras, lo que tiene que ver con el uranio, lo que tiene que ver con la energía nuclear, con todo lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, lo que tiene que ver con nuestro campo, ¿sí? Entonces, fíjese, eso lo que va a hacer es que a usted le va a generar una avalancha de dólares, o sea, una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares hasta por las orejas. Y la contracara de eso es que cuando usted tenga todos esos dólares, se va a expandir fuertemente el sector servicios. El sector servicio es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Es decir, estamos frente a un futuro maravilloso, pero hay que tomar la decisión de seguir adelante. Por eso pedimos no aflojar, estamos a mitad de camino, estamos en el punto bisagra, hay que seguir hacia adelante. Nos espera un futuro maravilloso. El escenario, no sé, 2028, 2030, es el escenario que ven todos, ¿no? Nosotros mostramos siempre las proyecciones de FMI, balanza energética positiva por 25.000 millones de dólares, exportaciones de minería, fundamentalmente cobre, por 30.000 millones de dólares, todo eso, el boom del agro que tiene que, no sé, 5 años, tal vez duplicar sus exportaciones o, no sé, aumentarlas por lo menos 50%, es decir, de 30.000 a 45.000. Bueno, entonces, todo eso es cierto, lo ven todos están viendo eso, ¿no? Y en algunos sectores, básicamente, necesidad de inversiones muy, muy importantes que están en los anuncios. Yo dije que estaba el otro día en San Juan y que anunciaban que 3 de las mayores minas de cobre de Latinoamérica, de las 4 mayores minas de cobre de Latinoamérica, 3 están en San Juan. Ahora, los proyectos están wait and see, ¿no? Están moviendo algo de contratación de personal, pequeñas oficinas y demás, están wait and see para ver cuándo arrancan. En el caso de Vaca Muerta, no, ya está más movido, pero este año ha sido justo medio complicado, porque todavía están con un proyecto importante, que es este del oleoducto, esperando el oleoducto que llega a Punta Colorada, ¿no? Para disparar las exportaciones, pero todos están viendo eso allá. Ahora, en el corto plazo, con esto vas directamente a esa transición te acompaña en esa transición el Tesoro de los Estados Unidos, estamos hablando de dentro de 2 o 3 años. Y si vos lográs en algún momento llegar a ese futuro, que requiere otro gobierno también, ¿no? Estamos hablando 2028-2030, es otro gobierno. Si vos llegás a ese futuro, después estará la discusión, ¿no? De si la Argentina, con un dólar bajo, porque hay efectivamente dólares fuertes que ingresan por inversión directa, por exportaciones, por la cuenta comercial, a eso se suman los capitales y demás, requiere una redefinición de todo su sistema productivo, porque la Argentina no puede ser Uruguay, Chile o Perú. La Argentina tiene todo un aparato industrial y desarrollo de industrias que no tienen todos esos países, solo tienen en Brasil y México. Industria automotriz, electrónica, tierra del fuego, metalmecánica, aluminio, siderurgia, todo lo que contamos, ¿no? Textil. Entonces, esa es una discusión que viene. Ahora estamos hablando de la coyuntura. Yo creo que el gobierno hace bien en contar ese relato, pero bueno, cuando lo mezclan el día a día en la coyuntura, fíjate lo que te pasó. En la coyuntura estás teniendo un peso fuerte, pero que ha requerido, primero el cepo y el dólar alto, el peso debilitado, que te ingresaron 20.000 millones de dólares, compró el Banco Central. Después, un blanqueo extraordinario, que no pagaban absolutamente nada, el más exitoso, pero también el más concesivo de la historia. Después, adelanto extraordinario de liquidación de exportaciones. Después, acuerdo con el fondo, salvataje del FMI. Después, un plan extraordinario nunca visto con la cerealera de retenciones cero. Y ahora un rescate del Tesoro.
qué sé yo. No sé. Todo porque, es decir, no es que lograste llegar a este equilibrio en el mercado cambiario porque, bueno, efectivamente ya todos están descontando que a Argentina le van a sobrar los dólares dentro de 5 años y ya te los están adelantando, te están prestando, te están financiando, están entrando por la cuenta capital, sacaron los dólares los argentinos del colchón, ¿no? Pero bueno, es interesante la discusión. El gobierno, obviamente, en este contexto, ¿qué va a decir? Tiene que sembrar expectativas, ¿no? Y habrá que ver si efectivamente Bessent también compra el relato, que también es muy importante para después del 26 de octubre.